Esther capítulo 5, verso 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¿Ustedes el 2? Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? ¿Hasta la mitad del reino se te dará? Y Esther dijo: si hace el rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras el día vino: ¿cuál es tu petición? Si te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Nos vamos a 7:1, lo leemos juntos. Dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y el capítulo 8 y el verso 17 dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Es el trasfondo bíblico. La lección del día de hoy se llama valor para decidirse. Vamos a repetirla todos juntos. Valor para decidirse. Y es claro que para tomar una decisión fuerte debemos de tener la valentía, ¿sí? No es a veces fácil decidir y actuar. Lo más fácil es no hacer nada y conformarse, y se la puede uno pasar así toda la vida. Dicen por ahí, se bloquea uno y ya no actuamos o no hacemos lo que se tiene que realizar. Y así podemos estar muchas personas en ese lapso, en esa medida de estancamiento. Pero Esther, en esta enseñanza bíblica, nos muestra que tuvo la valentía para tomar una decisión y nada menos que llevar a cabo la estrategia de Dios para salvar a su pueblo, a este pueblo judío. El verso texto áureo es Efesios 6:13. Lo pueden buscar en su Biblia. Lo vamos a leer todos juntos y así sentaditos. Yo lo leo y ustedes con su vista. Dice Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Dice el dicho que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante, ¿verdad? Y acá, ¿por qué lo digo? Porque dice el día malo. El día malo, ¿sí?
no se refiere exactamente a un día de 24 horas, sino a un tiempo donde la maldad se pone en contra tuya para que el propósito de Dios en tu vida se trunque, no se realice, ¿sí? Un tiempo de maldad. Y eso en la Biblia tenemos muchos ejemplos de este día malo, de los planes malvados hacia la voluntad de Dios. Y ya leímos el trasfondo bíblico. Vamos a la introducción y vemos que Esther tenía una posición y capacidades que tuvo que implementarlas. ¿Pero por qué? Porque hay un protagonista de ese reino que se llamó Amán, y dice en Esther 3:13, este protagonista de este plan malvado maquinó todo un plan de exterminio contra el pueblo judío en esa nación que estaba cautivo. Dice Esther 3:13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Entonces vemos cómo Amán maquinó este plan, buscó el apoyo del rey y el rey lo respaldó. Se hizo el edicto, documento oficial con el sello del rey, para que se matare a todo judío. Esto realmente se repite en toda la historia de los judíos. Siempre ha tenido planes de exterminio esta nación, este pueblo, y se me viene a la mente rápidamente cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí el Amán era Adolfo Hitler, este líder del país de Alemania, que vemos que odiaba fuertemente a los judíos. Y ustedes, yo sé que ya conocen un poquito de esta historia. Hubo campos de concentración donde miles de judíos fueron exterminados. Y vemos así en la historia que este pueblo judío está regado en todo el mundo. Y en Europa, donde tuvo la intervención de Hitler y esta fuerza alemana, vemos que país tras país donde el ejército alemán llegaba, detenían a los judíos y los introducían a estos campos de concentración. Pero había algo común en casi todos los judíos: eran prósperos, eran ricos, y todos los bienes se les confiscaban, se les quitaban, y eran pues muchos bienes que les fueron quitados en esa Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos fueron muertos, fueron asesinados. Y acá Amán, ¿cómo se inició ese odio, ese plan? Porque había un judío llamado Mardoqueo que estaba ahí con una influencia en este reinado. Pero los judíos, por costumbre, no hacen reverencia a ninguna persona. Y Amán se toparon los dos,
Y Amán esperaba que se inclinara Mardoqueo ante él. Como Mardoqueo no se inclinó, no se le hizo la reverencia, Amán se ofendió y se llenó de una gran soberbia. Y esa soberbia hizo que en su mente y en su corazón se maquinara este plan de destruir, matar y exterminar a todo judío. Entonces vemos que la soberbia de Amán generó este plan de maldad. La soberbia no lleva a nada bueno. La soberbia siempre va a destruir. Pero cuando estoy viendo este verso que dice destruir, matar y exterminar, ¿quién es el enemigo de los cristianos? ¿Y qué dice la Biblia que hace él? ¿Sí? Roba, mata, destruye. ¿Sí? Y esto es algo literal. El diablo hace esto y tiene a su ejército a una orden inmediata de que día tras día estén aterrizando esos planes de destrucción a cada cristiano, a cada familia cristiana, a cada iglesia cristiana. Robar, matar y destruir es lo que hace el diablo, principalmente contra la iglesia. Robar, matar y destruir. Y acá vemos que la acción de Amán era una acción diabólica, porque en esencia eso es lo que quería hacer con el pueblo judío. Pero ante esta acción de Amán hay una mujer que es antagónica ante esta actitud, ante esta maldad, y ya la hemos visto en las lecciones pasadas, la reina Esther. La reina Esther, que tenía una posición, era reina y tenía habilidades que tenía que desempeñar, porque era reina, pero tenía unos atributos en su carácter, y esos atributos vemos que era la sabiduría y la paciencia. No solamente era bella físicamente, sino tenía carácter, un carácter que lo aplicó en esta gran problemática. Porque no podemos decir que era muy hermosa, muy bonita, pero eso no fue lo principal que ocupó, sino su carácter, la paciencia. ¿Quién es paciente de ustedes? ¿Quién es impaciente? ¿Quién es desesperado? Bueno, quizás somos desesperados, ¿verdad? Cuando te toca formar ahí en algo y son 20 personas antes que usted, lo toma con paciencia, o con solo ver la hilera de personas, uno ya se desesperó y queremos brincar, queremos ser el primero. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Pues en esta historia vamos a ver cómo la reina Esther tuvo sabiduría y paciencia, y fue muy relevante para que el plan de Dios se aterrizara en contra de esta maldad. Entonces vemos que Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno. Dios nos ha dado a cada uno porque somos parte del cuerpo de Cristo. Todos debemos de contribuir con los dones que tengamos. Esther tuvo que tomar una decisión extremadamente difícil, que era defender lo que era justo o no hacer nada. Ambas opciones podían llevarla a la muerte. Vemos que Mardoqueo tuvo contacto, tuvo diálogo con la reina Esther para que hiciera algo, pero este rey Asuero no se le podía interrumpir el día que uno quisiera. Solamente las personas podían acercarse ante el rey si el rey los mandaba a llamar.
Si alguien tenía el atrevimiento de buscarle, podía costarle la vida, porque era parte del protocolo. Había una prohibición de acercarse al rey, aunque fuera una persona influyente e importante, o a pesar de que fuera la reina Esther. Si no era llamado por el rey, le podía costar la vida. Esto lo vemos en Esther 4:11, que dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ¿de qué? Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces vemos ahí la preocupación de Esther, porque podía perder su vida, la podían matar por tener el atrevimiento de acercarse sin la convocatoria del rey. Pero ¿qué fue lo que hizo? Esther? ¿Qué le respondió a Mardoqueo? Y desde ahí vemos que es una mujer virtuosa, es una mujer llena de sabiduría y llena de la gracia de Dios. ¿Qué le contestó? Porque el egoísmo siempre a veces se muestra cuando uno es afectado en sus intereses. Ella, como reina, disfrutaba de una vida cómoda, con confort, con lujos, porque era un imperio sumamente rico, y no pensó en ella misma tanto en lo que podía perder, ¿sí? Sino que se preocupó como cualquier persona. Tuvo quizás un miedo a perder la vida, pero ella dice en Esther 4:5, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué nos da esto? Que una mujer, aparte de ser virtuosa, valiente. Pero antes dijo: vamos a meternos en ayuno y en oración. Ya después de esos 3 días de ayuno y oración, yo me presento al rey. Y si me toca morir, que muera. Pero yo lo voy a intentar. El ayuno y la oración es importante. Lo vemos aquí. Y si ustedes buscan en Joel 2:12, si alguien lo puede encontrar, Joel 2:12, y lo lee, nos vamos a dar cuenta del ayuno y oración. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Gracias. Acá vemos acercarse a Dios con humillación, con ayuno. Esdras 8:23. Si alguien también lo quiere leer, por favor. Esdras 8:23. Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y Él nos fue propicio.
pero antes hubo un ayuno. Y es importante ayunar, orar, cuando tenemos una problemática en la búsqueda de nuestro Dios. A veces queremos que rápidamente nos caiga la solución del cielo, porque somos impacientes. Pero debemos de buscar a Dios en ayuno y en oración. Debemos de humillar nuestra vida ante Dios. Reconocer que no tenemos quizás la capacidad, no tenemos quizás la fuerza, o que tenemos ignorancia para encontrar una solución a la problemática. Busquemos a Dios en ayuno y oración. Y vemos que después de que se hizo esto de ayunar y orar 3 días, en Esther 5:5 dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, 5:5, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ¿qué dice, hermanos? Ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Después del ayuno y oración, ella tiene la valentía de buscar al rey. El rey la recibió y ella, con una gran gracia, tuvo esa experiencia con el rey. Fue grato para el rey verla, tanto que extendió su cetro de oro como aprobación. Y la respuesta generosa: pide lo que quieras de mi reino, que era una muestra de gran generosidad del rey a la reina. Pídeme lo que quieras. Ahí de inmediato, si hubiera sido impaciente, si ya hubiera estado desesperada, le hubiera dicho todo lo que quería Esther al rey Asuero. Pero ella entendió que no era el momento oportuno para solicitar la ayuda. Y eso es la sabiduría en práctica. Esa es la sabiduría poniéndose por delante. Ella entendió que no era el momento correcto. Cualquiera de nosotros se hubiera apresurado y de inmediato pedir el favor del rey. Pero esta mujer sabia se detuvo. Ya tenía un plan, ya tenía una estrategia: hacer 2 banquetes. Estaba apenas con la invitación al primer banquete. Ya vemos la respuesta favorable del rey, la respuesta correcta del rey, porque Esther tenía la gracia y la misericordia de Dios, porque Esther tenía el favor de Dios. Y eso hacía que desde ese momento fuera la protagonista del plan de salvación hacia el pueblo judío. Es bien importante tener gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Tú tienes la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios en tu vida. El favor de Dios en tu vida. Y debes de creerlo y ponerlo en práctica. Debes de creerlo y dar un paso de fe.
Porque esta mujer sabía eso, tenía esa confianza, tenía esa fe y dio el paso, porque se atrevió a ir hasta el círculo íntimo donde estaba el rey para acercarse con este plan de salvación para su pueblo. Vemos entonces que con esta gracia, con esta misericordia de Dios, agradó a el rey. Pero esto lo vemos en otros versos. Por ejemplo, Esther 2:9. Desde que era doncella tenía esta gracia. Dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Esther 2:9. Verso 15 dice: y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y el rey, verso 17, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, ¿por qué llegó a ser reina Esther? Por la gracia de Dios. No era por su hermosura, porque era una mujer muy bella, muy bonita. Por eso no sobresalió. Por eso no sobresalió, por su físico no sobresalió. Hay muchas personas que quieren sobresalir por el físico, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres quieren sobresalir por su físico y invierten y se enfocan en eso, en el físico. Pero la gracia de Dios no tiene nada que ver con la belleza física de Esther. La gracia de Dios es la mano invisible de Dios que te está ayudando día con día. No vemos la mano de Dios, pero está con nosotros, empujándonos, levantándonos, dándonos el pan, dándonos el trabajo. Día con día, la mano invisible de Dios, si nos enfermamos, nos sana. Si nos deprimimos, nos da alegría. Si tenemos un problema, lo resuelve. La mano invisible de Dios, minuto tras minuto. Eso es la gracia, ese es el favor de Dios con nosotros y lo tenemos. No se compra con dinero porque es gracia, es gratis, es gratuito. Y si Dios está con nosotros, Él nos ayuda. Tenemos de su gracia y por esa gracia Esther llegó a ser la reina. Ya como reina la vemos iniciando ese primer banquete. Invita al rey y acepta, pero también al enemigo del pueblo judío, a esta persona, Amán. Las buenas cosas no ocurren por casualidad. O escuchaba un comentario, por suerte. No fue suerte, no fue casualidad, no fue coincidencia, sino fue una diosidencia. Dios tuvo que ver en todo. La reina Esther no ofreció una presentación débil o desorganizada y que haya provocado una reacción insignificante, sino todo lo contrario. Cuando entró en el patio interior, Esther dio un paso de fe. Ella había hecho todo lo que podía. Lo demás lo hizo y lo tenía que hacer Dios. Y entonces ella confiar en su mano poderosa de nuestro Dios. Esther, vemos, como ya les mencioné, no presentó de inmediato su petición a Asuero. Más bien invitó al rey y a Amán a ese banquete que había preparado. Y ya después vemos que ese no fue el momento oportuno para que de inmediato le pidieran ayuda. Al igual que Esther, recalco, debemos aprender a practicar la paciencia. Al igual que Esther, debemos darle tiempo a los demás. Vemos que la respuesta fue extremadamente generosa, porque vuelvo a leer Esther 5:3, dijo el rey:
¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres? Porque hasta la mitad del reino se te dará. Veo aquí entonces un proceso. Primero fue el ayuno y la oración. Segundo, la estrategia de Dios que Esther entendió y aplicó. Tercero y cuarto, el carácter de sabiduría y un carácter de paciencia, para que se trayera la consecuencia de la respuesta de Dios, la intervención de Dios, porque este rey, ¿cómo contestó? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces, si ya tenemos un problema, si ya tenemos un plan malvado en contra de nosotros, pongamos en práctica estos principios: ayuno, oración, estrategia de Dios, sabiduría, paciencia, y vamos a obtener ¿qué? La respuesta sobrenatural de Dios. Amén, gloria a Dios. La respuesta poderosa de nuestro Dios. Mientras Asuero, Amán y Esther tomaban vino durante el banquete, Asuero volvió a preguntarle a Esther cuál era su petición. La segunda vez que le dice el rey, pero como el plan de Esther que había formulado mediante la oración requería paciencia, todavía no le dijo su petición. Entonces vemos que Esther estaba confiaba en que Dios transformaría el corazón del rey poco a poco. Entre los dos banquetes, Dios ayudó a la campaña de Esther. Asuero perdió el sueño a propósito y como no podía dormir, empezó a revisar los registros reales y descubrió que no se había honrado a Mardoqueo porque le salvó la vida de algunos asesinos que querían destruir al rey. Eso lo vemos en Esther 2, 19, 23. Pero no fue suerte, no fue una coincidencia, fue porque Dios le quitó el sueño y porque Dios ya estaba tratando con este rey para que ayudara a todo el pueblo judío. Dios aprovechó el tiempo entre los dos banquetes a fin de preparar mejor al rey para que oyera la súplica de Esther. El ejemplo de Esther nos recuerda que cuando trabajamos debemos permitirle también a Dios que haga su obra. Él desea cumplir nuestras peticiones, pero solo en su momento oportuno. Solamente en el momento de Dios. No debemos de ser imprudentes, sino prudentes. Discernir cuándo es el tiempo de Dios. Y ahí, entonces, tomar la valentía de Esther, decidir y actuar. Nos vamos a la segunda parte, la maldad juzgada. Esther presenta ahora sí el asunto. Presentó su petición en términos personales y dijo: salva mi vida y salva mi pueblo. Lo podemos ver en Esther 7:4. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Esther capítulo 7, verso 4. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas no fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Gracias. Ahí vemos entonces que ya Esther empieza a explicar y dar a entender cuál es su petición. La explicación de Esther le dio fuerza a su petición. Solamente la perspectiva de la muerte para ella y su pueblo pudo llevar a Esther a la petición al rey, el que ella empleara para evitar ser muertos, exterminados y aniquilados. Cuando el rey entonces había juzgado esa gran maldad, Esther identifica al autor de esa maldad, el enemigo y adversario, que era el malvado Amán.
Y hasta ese momento no se imaginaba Amán lo que iba a suceder. Esto lo vemos en Esther 7, del verso 7 en adelante. Dice 7:7 de Esther: luego el rey se levantó del banquete encendido en ira. Todo esto que le comentó Esther hizo que se enojara mucho el rey. Se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ve el rey que se acerca Amán a la reina y piensa que le va a hacer daño. Que dice ahí: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, de inmediato le cubre en el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. O sea, la misma horca que quería Amán ocupar con el judío Mardoqueo, ahora se utilizó en contra suya. La maldad que había generado se le volvió hacia sí mismo. Ese plan de maldad que tenía como protagonista, que era el protagonista Amán, de repente ese protagonista estaba ya entre la vida y la muerte. Y vemos que en el verso 10 dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces vemos cómo la injusticia desde ese momento estaba siendo derrotada. La injusticia se detuvo. El protagonista de este plan malvado se le quitó la vida. Vemos que se inician una serie de cambios. Dios voltea todo. Dice: Dios premia la confianza de su pueblo con la victoria sobre sus enemigos. Amán intentó hacer mal a Mardoqueo, pero ese mal se volvió contra Amán. Se ejecuta a Amán. Después el rey le da a Esther los bienes, la casa de Amán. Después Mardoqueo toma la posición de honor que tenía Amán. Mardoqueo se le da el anillo del rey que tenía Amán, se le da el anillo a Mardoqueo que representaba la autoridad. Todo lo cambió Dios. Todo lo cambió Dios, porque la reina Esther tenía la gracia de Dios. A veces vemos que no pasa nada, pero esa es una gran mentira. Dios está haciendo las cosas en lo invisible y después, en el momento oportuno, se va a hacer visible el cambio drástico para bien de su pueblo. No podemos ver quizás una solución, pero Dios está haciendo las cosas en lo invisible para que se aterrice un cambio, una solución, un milagro, porque Dios no está durmiendo. Dios no duerme como nosotros. Nosotros nos cansamos, ya a las 8 de la noche ya tenemos sueño, a la hora que usted se duerma, porque nos cansamos, el cuerpo se debilita. Pero déjame decirte, Dios no duerme. Dios constantemente está haciendo su obra. Y no hay nada que lo detenga, no hay ningún problema que lo detenga, no hay enfermedad que lo frene, no hay plan malvado que lo limite, porque Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene tu problema en su mano invisible, poderosa. Confía en Dios,
y Él hará. Confía en Dios, que Él está haciendo las cosas aunque no las veas. Eso es tener fe. Aunque no se vea, Dios está haciendo las cosas para tu bien, para ese cambio drástico. Dios está haciendo las cosas en tu petición. ¿Qué le has pedido a Dios? ¿Qué le has pedido a Dios? Dios te está contestando. Dios en el momento oportuno lo va a hacer visible, lo va a hacer tangible para tu vida y tu familia. Solamente no te impacientes, no te desesperes, no pierdas la fe, no desconfíes, porque Dios sí está trabajando. Dios no está de vacaciones, Dios no está durmiendo. Dios va a destruir ese plan maquiavélico en contra tuya, en contra de la iglesia. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos puede detener, ni la adversidad, ni la enfermedad, ni la pobreza. Nada nos puede detener, porque el amor de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Y ese amor de Dios es una fuerza de voluntad inquebrantable que siempre está contigo, en tu corazón, en tu vida, en tu trabajo, en tu patrimonio que tienes y en la obra que estás haciendo para que crezca el Evangelio. Dios está contigo. Amén. Amén. No se escuchen muchos amenes. Dios está con nosotros. Y por eso tenemos la victoria asegurada. Aunque hayamos tenido derrota tras derrota, la victoria está asegurada en Dios. Aunque hayamos recibido un montón de palos por los problemas, la victoria está asegurada por nuestro Dios. Aunque estés sufriendo un proceso, Dios está contigo. Dios está conmigo y nos ayuda a seguir adelante. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y tenemos la victoria asegurada. Sigamos confiando en nuestro Dios. Sigamos teniendo fe en nuestro Dios. Porque a veces las circunstancias hacen que nuestra fe mengue, que nuestra fe se debilite, y hasta podemos decir frases en contra de Dios, pero no permitamos que el enemigo opaque nuestra fe. Sigamos teniendo esa confianza y esa fe en nuestro Dios. Siempre ha habido planes malvados. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, en Hechos 8:1, vemos un plan malvado. Hechos 8:1. Por favor, si alguien lo puede leer. Y Saulo los seguía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gracias. Ahí vemos cuál era ese plan malvado. La persecución contra la iglesia primitiva. Algunos cristianos fueron muertos en esa persecución. Vemos en Hechos 11:9, también si alguien lo puede leer. Hechos 11:9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 11:9. Sí, 11:9. Sí, hermano. No copié bien. Hechos 13:50. Se me quiere. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. La persecución, gracias. Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. La persecución, un plan malvado en contra de la primera iglesia cristiana.
¿Y cuál es el plan malvado para tu vida, hermano? ¿Tienes una oposición? Claro que sí. Todos como cristianos tenemos una gran oposición en nuestro cristianismo. La iglesia cristiana tiene una gran oposición y un plan malvado en contra de ella. Acá vemos estas referencias bíblicas acerca de la iglesia que sufrió la persecución. Pero ante todo ese plan malvado está, para contrarrestar todo esto, la providencia de Dios. La providencia de Dios, la ayuda de Dios. Y vemos que a pesar de la persecución, ellos perseveraban. Veamos Hechos 2, 42, 46, por favor. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias. En el verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseveraba y crecía la iglesia. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En 4:4 vemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 16:5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si la iglesia está creciendo es por la providencia y la misericordia y la gracia de Dios. Pero si la iglesia no crece, si la iglesia está estancada, si la iglesia se divide y que una familia se fue a otra iglesia porque se enojaron, si la iglesia decrece, si la iglesia predominan los chismes, los pleitos, si la iglesia en lugar de crecer, en lugar de ir para adelante, se va para atrás, ¿qué está pasando? El plan malvado, diabólico, está teniendo éxito. No está siendo derrotado el plan de robar, matar y destruir. Es muy fácil, muy claro hacer este cuestionamiento y enunciar este principio. Vemos aquí un plan malvado en esa historia bíblica. No prosperó. Pero si en la iglesia suceden cosas negativas e influyen y leudan toda la masa, y si empezamos a decir, no, es que pues Dios ya no sana como antes, Dios ya no hace milagros como antes, si empezamos a decir lo que el diablo quiere que digamos, ese plan demoníaco está triunfando en la iglesia. Acá podemos ver en esta ciudad Mendoza, la iglesia cristiana no está creciendo, hablando de todas las iglesias, congregaciones de Ciudad Mendoza. Si hay convertidos, pero son mínimos. No estoy hablando de aquí localmente y tirando una crítica a esta iglesia, no, hablando de manera general. El crecimiento de la iglesia evangélica Pentecostés es lento, y a veces en lugar de crecer, las iglesias se dividen
Y luego se escuchan comentarios, la familia, no voy a decir apellidos, ya se fue a otro templo. ¿Creen que eso es crecimiento? No, todo lo contrario. Entonces, esta historia bíblica nos debe de servir. Ay, ahorita traigo mi jerga, ¿no? Nos debe de servir esta historia, no para decir qué historia tan bonita, que termina con un final feliz, como si fuera de Walt Disney. No, es un mensaje bíblico para que nosotros reflexionemos y lo apliquemos. Hay que buscar a Dios en ayuno y en oración. Hay que humillarnos delante de las gracias. Hay que humillarnos ante Dios. Ahora, no vayámonos a las otras iglesias. Vamos a enfocarnos ahorita acá. El hermano pastor siempre se está esforzando, mis respetos. Vemos que siempre se esfuerza el hermano pastor. O sea, y eso nos debe de dar ejemplo para que también nosotros tengamos una actitud positiva y de esfuerzo. Pero hace falta algo más en nosotros, verdaderamente que nos pongamos de rodillas ante Dios para que otra vez el Espíritu Santo nos llene, para que otra vez el Espíritu Santo nos haga tener esa comunión de la iglesia primitiva, compartir el pan unos con otros, predicar y enseñar a Jesucristo entre nosotros y ante los demás. El jueves decía el hermano pastor, somos una iglesia pentecostés, pero esto tiene significado en nuestras vidas. Esto es una realidad en nuestras vidas, porque tenemos una doctrina pentecostés. Pero ahorita nosotros podemos decir, estoy lleno con el Espíritu Santo. ¿Lo puedes decir? ¿Quién lo puede decir? Estoy lleno del Espíritu Santo. Y es un mandato en la Biblia, ¿no? ¿Acaso dice, sed llenos del Espíritu Santo? ¿No dice eso en la Biblia? Entonces, ¿quién puede decir, estoy lleno del Espíritu Santo, hermano? Y por eso quiero gritar, aleluya, quiero alabarle, quiero predicar. ¿Quién lo puede decir de ustedes? Siendo sinceros. Amén. Habemos un varón. ¿Quién más? Me parece que es un hermano que viene de afuera, ¿verdad? No lo había visto, hermano. ¿Cómo se llama usted? Luis. Juan Luis. ¿De dónde viene, hermano? De Nogales, acá cerquita Nogales. Viene de visita. ¿Quién de ustedes que es de esta iglesia puede decir también, levantarse y decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo? Nadie tiene ese valor de Esther, esa valentía de Esther. A ver, quiero que tomemos el ejemplo de Esther y decir por fe, estoy lleno del Espíritu Santo. Mi hermana, ¿lo quiere decir? Dígalo, hermana. Amén. Estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién más quiere decir eso, hermano? Muy poquitos. Imagínense la iglesia de antes, cuando era una iglesia de madera. Y si el hermano David les decía, a ver, digan, ¿quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué creen que contestaban toda la iglesia? Si hasta brincaban.
Yo creo que todos iban a gritar fuertemente que estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no lo podemos decir? De decir, no, es que es algo privado, hermano, es algo que debemos decirlo en nuestro corazón, no tiene nada de malo que digamos, estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque así estamos enunciando algo. El Espíritu Santo está dentro de nuestra vida, no es algo falso. Y si estoy diciendo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo está escuchando. ¿Sí? Declaramos necesidad, o sea, tengo necesidad del Espíritu Santo. Quiero estar, si no estoy lleno, decir, quiero estar lleno de ti, Espíritu Santo. Tengo necesidad de ti, Espíritu de Dios. Tengo una fuerte necesidad de tu presencia. Dígalo entonces, si no estamos llenos, vamos a decir, necesito de ti, Dios. Dígalo, hermano, no se frene. No venimos a estar callados a este lugar, venimos a alabar a Dios. Y en el momento de la predicación también se puede alabar a Dios. Diga, hermano, tengo necesidad de ti, Dios. Tengo necesidad de ti, Señor. Hosana, Señor, sálvanos, te lo ruego. No quiero que esta enfermedad me siga acabando mi cuerpo. Tengo necesidad de ti, pero también tengo necesidad espiritual. Tengo necesidad fuerte de ti, Señor. No te quedes callado. No te quedes callado. No te quedes callado, porque si no las piedras van a hablar. No dejes que las piedras hablen. Tú, saca de lo profundo de tu corazón. Dios, dame más de ti. Dame más de ti, Dios. Y no crean que esto es de mi cosecha. Dios me está diciendo que haga esto. Estoy sintiendo acá su presencia, se siente. Su presencia de Dios se siente. Y no me importa hacer el ridículo, estar repitiendo esto, porque es algo que Dios quiere que tú lo hagas. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y aquí hay libertad porque está Dios con nosotros. No nos limitemos por las circunstancias adversas, por ese plan malvado que te quiere detener, que te quiere frenar. No lo permitamos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios cambió la historia del pueblo judío. Después se hizo un nuevo edicto, el edicto de Mardoqueo, que salvaba a todo el pueblo judío de un exterminio. Pero quiero terminar leyendo Salmo 103, 19. ¿Qué dice? Salmo 103, 19. Lo voy a leer, por favor, ustedes con su vista. Salmo 103, 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Dice en Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Quién quiere invocar a Dios en este momento? Porque cercano está Dios de tu vida. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Por lo tanto,
misericordioso. Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Oh Señor Todopoderoso. Amén. Gloria. Aleluya, Dios es bueno. Alaba al Señor. Amén. Alaba al Señor. Amén. Alaba a Dios. Oh, pido al grupo musical en su casa. Gloria a Dios. Oh Señor Todopoderoso. Justo es el Señor y bondadoso. Y el último verso, 1 de Crónicas 29:11. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 1 de Crónicas 29:11. Aleluya. Amén. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Si piensas que algo te va a destruir, cree la palabra que dice, oh, en tu mano está la fuerza y el poder. Y tú dominas sobre todo. Y Dios domina sobre todo. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aleluya. Levántate y da gracias a Dios y alaba a Dios.